Cuando era niño, no tenía juguetes, no había internet, no habían teléfonos inteligentes como ahora. En mi hogar solo teníamos un pequeño televisor. Y sí, los televisores en esos tiempos eran así de aparatosos. Pero la televisión no era muy entretenida para mí, excepto por aquel tiempo en el que emitieron Detective Jivan. Pero esa es otra historia. Mi mamá y mi papá no estaban en casa la mayor parte del día, y el lugar donde estaba el único televisor permanecía cerrado bajo llave. Sin ningún tipo de distracción, yo me dedicaba a hacer los deberes de la escuela, y al terminarlos buscaba maneras de entretenerme. Era un niño muy callado y tímido, así que no tenía amigos en el vecindario, ni en la escuela. Pero la verdad, me gustaba estar solo. Vivíamos en la casa de mis abuelos. Era una casa grande, con un gran patio donde se encontraban muchos árboles. Uno de ellos era especial. Era alto y sus ramas caían hasta el suelo. En primavera, las ramas de este hermoso árbol se llenaban de tantas hojas verdes y de tantas flores blancas que creaban un gran refugio en su interior. Entre las hojas y flores habían muchos frutos redonditos y rojizos. Además que llegaban decenas de abejas que pasaban de flor en flor. Un día, decidí entrar a ese lugar escondido por tantas ramas, hojas y flores. Así empezó la magia. Al interior había un sendero que rodeaba el tronco del árbol. Y el tronco se dividía en dos en su base. Así que había un camino extra en el centro. La luz del sol llegaba tenuemente. El aire se sentía muy fresco. Y el zumbido de las abejas era la melodía más dulce. Muchas veces me quedé dormido allí. Habían ocasiones en que mi padre o mi madre me buscaban por toda la casa, sin darse cuenta que me encontraba dentro del árbol, y yo podía verlos a través de pequeños espacios que quedaban entre las verdes hojas. Era mi escondite favorito. Allí empezó a volar mi imaginación, viviendo historias increíbles donde yo era el protagonista. Algunas veces era un extraterrestre explorando un lugar desconocido. Otras veces un oso que no quería salir de su cueva por miedo a lo que encontraría afuera. A veces llegaba a una isla flotante cubierta de verde donde habitaban seres dorados que brillaban como el sol. En realidad, trepaba entre las ramas del árbol y salía entre las hojas de la parte más alta, donde habían muchas abejitas. Pero esas aventuras, para mí, eran 100% reales. Así, ese árbol de guindas, sí, era un árbol de guindas. Ese árbol se convirtió en mi primer gran amigo. Esperaba cada primavera para descubrir nuevas aventuras. Mi amigo me brindaba cobijo, me contaba historias, además que me invitaba ese dulce fruto. Cada primavera, cuando mi amigo árbol se llenaba de verdes hojas y de flores blancas, mi alegría también empezaba a florecer. Pasó el tiempo y dejamos la casa de mis abuelos. Algunas primaveras fui a visitar a mi amigo árbol, pero con los años dejó de florecer tanto como lo hacía antes. Apenas le salían algunas hojas. Solo unas cuantas abejitas llegaban a visitarlo. En una de esas primaveras, llegué a la casa de mis abuelos y no encontré a mi amigo. Me dijeron que ya no florecía, que sus ramas se habían secado y que decidieron quitar todo el árbol. Fue un día muy triste para mí. Lo conocí verde, tan espeso de verde, con flores blancas que me brindaron paz en mi infancia. En adelante no encontraría un sabor igual al de sus dulces frutos rojos. Y el zumbido de las abejas ya no lo volví a escuchar con esa intensidad. Mi amigo
Ese árbol de guindas ya no está en el lugar donde solía estar, pero siempre lo tengo en mi mente y en mi corazón. Cuando era niño, no tenía juguetes, pero tenía un amigo maravilloso. Gracias por todas las aventuras, mi querido amigo.